están representando a la Embajada de Estados Unidos, que son quienes nos ayudaron a hacer este proyecto realidad. ¡Ay! Sí, listo. Pues gracias por su tiempo. Va a ser una presentación relativamente cortita y les vamos a platicar un poco de cómo están las fiscalías anticorrupción, que son el último eslabón que entró a raíz de la reforma en el Sistema Nacional Anticorrupción, quienes están al frente de la batalla. Y vamos a platicar, este no es el primer año que hacemos el Observatorio Ciudadano de Fiscalías Anticorrupción. Llevamos haciéndolo ya 3 años. Anteriormente se llamaba Levantemos la Voz por las Fiscalías y lo hacíamos en conjunto con el IMCO. Y este es el primer año que lo hacemos. Antes era financiado por USAID, eso es importante mencionar, que este retoma parte de la metodología del proyecto anterior. Y este año, en 2023 y mediados de 2024, que es lo que medimos, es financiado por INL, que también es parte de la Embajada de Estados Unidos, y lo hacemos, Tojil IMCO ya no está participando. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo y qué es lo importante? Como sabemos, en el gobierno anterior y en el gobierno actual, gran parte de la referencia que se hace es el combate a la corrupción. Mucho de las políticas están encaminadas, o sea, gran parte de todo lo que vimos de la lucha por las reformas constitucionales, el paquete de febrero que mandó el expresidente y muchos de los trabajos que se están haciendo a nivel legislativo tienen como fin último el combatir, en otras palabras, y que lo hemos llamado nepotismo, por ejemplo, en el Poder Judicial, la corrupción en el Poder ejecutivo y demás. Pero la realidad, y aquí esto es una radiografía para hablar y decir si se está combatiendo la corrupción, pues necesitamos números. Y este estudio que les vamos a presentar es nada más y nada menos que una fotografía, una radiografía de cómo están quienes realmente son, quienes investigan, quienes llevan ante un juez, quienes arman un caso y logran sentencias en materia de corrupción. Antes de que saliera el expresidente, él mencionó que su sexenio no tuvo casos de corrupción y que solamente había habido uno, que nada más había habido un caso que quedó no resuelto y se prometió, y está muy bien, que ese caso se iba a resolver. Sin embargo, no estamos diciendo que no haya habido más corrupción en el sexenio anterior, ni menos corrupción, ni es un tema de partidos en general, sino que las cosas, o más bien lo que vamos a mostrar en este estudio, es que la situación sigue siendo muy precaria para quienes están investigando corrupción. Y no lo decimos de una manera irrespetuosa, al contrario, y lo repito muchas veces, los servidores públicos, las personas de carne y hueso detrás de estas fiscalías anticorrupción, son personas que he llegado a conocer en lo personal, que admiro y sobre todo, de verdad, admiro mucho su valentía por estar ahí, porque en realidad sí son personas que están poniendo en riesgo su vida, muchas veces con recursos muy limitados, con personal, con dinero. Ahorita voy a platicar de qué va este eje. Y estas personas de carne y hueso son quienes al final están dando la batalla. Cuando hablamos desde el periodismo, o hablamos desde las organizaciones, desde la sociedad, de que no se está haciendo nada en el combate a la corrupción, es algo, una entelequia, o sea, algo que no puedes como aterrizar y decir realmente quién tiene que combatir. Cuando se da una instrucción política de no vamos a permitir que haya más corrupción, la pregunta real que nos tendremos que hacer todos los mexicanos es ¿quién va a combatir esa corrupción? Las policías de la calle, pues generalmente es el que tiene más contacto, pero no son ellos. En realidad ellos y su institución tienen mucha infiltración de corrupción. Entonces, cuando nos preguntamos ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Al final estamos hablando justamente de estas 33 instituciones que son las que están bajo una lupa ciudadana, que es lo que vamos a presentar hoy en el observatorio, y lo estamos haciendo no con el afán de poner un dedo y decir están haciendo mal su trabajo, más bien estamos haciéndolo con el afán de, otra vez decir esto, levantar la voz de ellas, mostrar la precariedad con la que muchas de ellas trabajan, mostrar el riesgo que tienen y pedirle a los legislativos locales y federales y a toda la demás ciudadanía que es momento de arropar a estas fiscalías si realmente queremos que haya un combate a la corrupción. No podemos aspirar el día de mañana nada más sacar un comunicado o un escándalo de corrupción que muchos de los periodistas también valientemente hacen y pasarle estafeta, como aventarla y decir, no, seguramente porque ya saqué yo mis datos de prueba, hoy en día van a sentenciar a esta persona. La verdad es que esto no sucede en automático, el proceso está roto y quienes tienen que tener, o sea, y se les debe dedicar muchos recursos es justamente a las fiscalías en general, pero a las fiscalías anticorrupción en temas de corrupción. Entonces, rapidísimo. Todo lo que se ha hecho, por ejemplo, el pasado lunes que se reformó el artículo 21, donde se le dieron facultades a las policías para investigar delitos,
todo lo que se ha hecho anteriormente en el Poder Judicial. Nada de eso va a resolver el tema de impunidad y de justicia en este país si no se le mete dinero a las fiscalías. Lo vuelvo a repetir, no va a pasar todo lo que sucedió con el Poder Judicial, lo que se está haciendo con la policía, que me parece magnífico. Todos sus esfuerzos no van a tener un resultado positivo si no le metemos dinero a las fiscalías. Y este es un intento por voltear a ver a estas fiscalías todavía más abandonadas, que hacen el trabajo que nadie quiere hacer, que es poner el dedo e investigar a los funcionarios públicos, a los empresarios y a las demás personas que abusan del poder para obtener un beneficio particular. Entonces, pues bienvenidos. Ahorita les vamos a dar los resultados. Rápidamente voy a practicar de la metodología para ya pasarle la voz a mi colega Arturo, que es quien hizo la gran mayoría del análisis de la información del estudio que les vamos a pasar. La metodología es muy sencilla, lo hicimos a través del portal de transparencia y teniendo acercamiento con muchas de las fiscalías anticorrupción. Les agradecemos a las fiscalías anticorrupción que tuvieron la apertura de mandarnos la información, de corregir, de sentarse, nos tuvieron mucha paciencia, porque como sabemos es muy difícil cuando mandamos por el portal preguntas y respuestas y luego la interpretación de ella, cómo llega la información se puede tergiversar, puede llegar mal, y la verdad es que tuvieron mucha paciencia con nosotros de sentarnos otra vez, de explicarnos. Sí tocamos puerta por puerta, sí nos sentamos con la gran mayoría y la gran mayoría sí fueron receptivos, la gran mayoría sí nos abrieron las puertas y nos dejaron ver las entrañas, es decir, pues todo, cómo están funcionando y con qué están funcionando. ¿Cuál fue la metodología? Está dividido en 4 grandes bloques, creo que por ahí debe estar. La siguiente. Está Sí. la diapositiva número... Igual ahorita les pasamos la presentación, pero bueno, rápida. Bueno, 6 o 7. Después exactamente. Esa. Entonces, en realidad, ¿qué evaluamos o cómo saber si una fiscalía anticorrupción está funcionando o no? Lo primero que hicimos es verificar su marco jurídico. Cuando hablamos del marco jurídico, hablamos de cuáles son las herramientas normativas o legislativas con las que puede trabajar. ¿Cuál es el principal hallazgo, la principal indicador es si es autónomo o no? Ojo, aquí, y los resultados lo van a mostrar, no estamos a favor de una autonomía completa de fiscalía anticorrupción, ni tampoco no lo estamos. Cambia, y la variedad de las fiscalías y la realidad de los estados es inmensa. Entonces, no porque solamente sean fiscalías autónomas quiere decir que van a dar mejores resultados. La verdad es que a lo largo de los últimos 4 años que hemos llevado este estudio, no ha habido un resultado contundente para decir que las fiscalías autónomas funcionan mejor. Incluso hay algunas que tienen peores resultados porque quedan solas, aisladas, y no les dan como acceso a bases de datos que a lo mejor podría tener la Fiscalía General. Entonces, lo veremos en detalle ahorita, pero básicamente el marco jurídico es importante para entender cuáles son las atribuciones y facultades que se tienen como esa Fiscalía Anticorrupción, y aquí va muy dirigido a la labor del legislativo, de lo que pueden hacer para mejorar. Por otro lado, tenemos qué recursos, tanto materiales como personales. Esto es importante. Muchas veces no tienen ni oficina propia las fiscalías anticorrupción, y esa parte administrativa, si no tienes satisfecha la necesidad administrativa de tener una buena impresora, una buena base de datos y demás, pues evidentemente no vas a poder irte a la parte ya más material, que es investigar los casos. Y los recursos humanos, ¿qué pasa? Son delitos de alta especialización. No, y muchas veces estamos viendo que hay ministerios públicos que venían de homicidios o venían de otros delitos, que está muy bien y tienen su propia área de especialización. Sin embargo, en los delitos de corrupción, lo más importante es la trazabilidad del dinero, cómo están desviando ese dinero y dónde terminó. Y esto necesita una especialización alta en contabilidad, alta en justamente pues otros temas financieros, y no lo estamos viendo en la gran parte de las personas que trabajan en esas fiscalías, y lo deberíamos de estar viendo. Posterior a los temas de recursos, tenemos la parte de procesos. ¿Por qué la parte de procesos es importante? Estas fiscalías, voy a repetir, nacen a raíz de una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015. La gran mayoría de ellos empezaron a existir en el 2016 hasta el 2020. La última, que fue Baja California Sur, si no me recuerdo, entró diciembre de 2023, imagínense, o sea, empezó a existir en diciembre de 2023. Baja California Norte, perdón. En 2023 entró o empezó a existir la Fiscalía de
Baja California Norte fue la última en 2023. Imagínense, son instituciones de muy corta existencia, como quien dice, son bebés que apenas están existiendo. ¿Y por qué por medir sus procesos son importantes? Porque lo que habíamos visto, un fenómeno cuando iniciamos esto en el 2019, es que había fiscales anticorrupción, que nosotros le decíamos como superhéroes, que sabían lo que estaban haciendo, llegaban, hacían un cambio, pero no lo dejaban institucionalizado. Si no dejas procesos, acuerdos, lineamientos y gente, el día que ellos o desaparecen, o se mueren, o se van, o dejan el cargo, pues todos los procesos se quedan atorados. O sea, ninguna de las investigaciones sigue creciendo porque quien tenía la información, quien hacía las cosas era una sola persona. Por eso la parte de institucionalizar y de los procesos es súper importante para instituciones de nueva creación, como son estas fiscalías de anticorrupción. Y por último, y lo más importante que todos ya conocen, es la tubería de los procesos, que es cómo están dando resultados. Entra una denuncia, cuántas de esas sí se abre una carpeta de investigación, de esas carpetas de investigaciones, cuántas se están determinando en sede de Ministerio Público, es decir, cuántas en archivo temporal, cuántos hubo un ejercicio de acción penal, cuántas de esas sí pasaron y se judicializaron. Aquí es cuando se toca la primera fase del Poder Judicial. O sea, por eso les decía yo, gran parte de las investigaciones quedan atoradas en las fiscalías, ni siquiera llegan a un juez. O sea, eso es el gran chunk, o sea, la gran parte medular del problema de justicia no está en Poder Judicial, está en fiscalía, lo vuelvo a repetir, y aquellas que ya llegan y se judicializan en el Poder Judicial, o sea, que pasan el filtro, cuántas realmente están siendo sentenciadas, cuántas salen a un mecanismo alternativo de solución de controversia, cuántas tienen un abreviado. O sea, esa parte de qué está sucediendo, cómo se están sancionando los casos y la recuperación de activos que nadie está tomando en consideración. En estos casos lo más importante no es solo sancionar, sino recuperar lo que se robó, y esa parte de la medición lo hacemos en la parte de resultados. Entonces, sin más, esta fue la metodología, estas fueron las preguntas, en esto nos enfocamos y un poco les vamos a mostrar cómo están las fiscalías anticorrupción. Les quiero agradecer que estén aquí los medios, porque sin ustedes no va a llegar a nadie esta información, y es muy importante que esta información llegue a quienes toman decisiones, es decir, legisladores otra vez y poderes ejecutivos locales y federales, para que pues si realmente hay un interés de combatir la corrupción, pues aquí es donde realmente se tiene que meter el dinero. Esto es la trinchera, la primera trinchera del combate a la corrupción, son estas 33 instituciones. Por más de que se diga que hay un combate a la corrupción, si no se les mete dinero y no se les mete medidas de control a estas fiscalías, no va a haber un combate efectivo, se los puedo prometer. Y entonces, sin más, les presento a Arturo, que ya todos los conocen, y les cedo la palabra. Perdón, en sus nombres. Sí. Yo soy Adriana Grips y soy la cofundadora de Tojil, la organización. Y Arturo Ángel, jefe del área de investigación de Tojil. Bueno, muchas gracias por estar aquí, colegas. Voy a hacer una síntesis muy rápida de los resultados, porque además les anticipo que el documento es un documento de 100 páginas, es decir, si quieren profundizar en los números y en los detalles, pues evidentemente pueden recurrir al documento. En el comunicado encuentran alguna síntesis de datos también, y en esta presentación a quien le interese se las podemos pasar si también quieren ver ahí algunos temas para asuntos de rapidez o de síntesis. Nos regresamos al principio de la presentación, por favor, Sergio. En la diapositiva 2, no, antes, al principio, la número 2. A ver, el tema de la corrupción, digo, aquí no vamos a ahondar, todos ustedes saben sobre la gravedad del delito de corrupción, solo un dato de contexto a partir de lo que dice el INEGI, ¿no? Que este es dato de INEGI. Básicamente estamos hablando de que en el 2023 aproximadamente 18 millones de mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción, ¿no? A partir de lo que las encuestas, de lo que mide el INEGI y de estas, pues ya saben, ¿no? Muchos de estos casos no se denuncian, igual que pasa con los delitos en general, muchos casos no se denuncian. En este caso, al medir el tema de corrupción, pues ocurre lo mismo, ¿no? Pero de acuerdo con el dato de INEGI, ya utilizando la proporción que ellos manejan, dice INEGI más o menos que piensan que el 14%, ¿no?, de las personas encuestadas reconoció haber sido víctima de un acto de corrupción. Eso quiere, si lo trasladamos a la población mexicana, estamos hablando, insisto, de unos 18 millones y medio de mexicanos, y se estima que la corrupción costó tan solo en 2023, y este es un cálculo que yo diría es bastante conservador, cerca de 12 mil millones de pesos, ¿no? Ahora, la buena noticia, y es una cosa que queremos destacar en este informe, es que, y lo acaba de comentar Adriana, es que
por fin ya tenemos en todos los estados fiscalías especializadas en este delito, ¿no? Ya llevamos varios años con fiscalías, por ejemplo, especializadas en temas de secuestro, en temas de tortura, ¿no? Que son muy importantes. Nos faltaba el tema de corrupción. Y esas son las más nuevas de la lista. Insisto, apenas a finales del año pasado Baja California se estaba incorporando. Entonces, esto era importante para por fin tener un diagnóstico, ahora sí, nacional de esta situación, ¿no? En este informe, lo que hicimos fue analizar completo el año 2023 y como una aproximación para darle actualidad, un adelanto del primer semestre de 2024 para, sobre todo, tener un periodo de tiempo, insisto, más largo y que no esté tan lejano de esta fecha, ¿no? Si quieres, nos vamos hasta que dice una buena noticia, por favor, esa. Lo que les mencionaba, ¿no? Ya tenemos fiscalías en todo el país, fiscalías especializadas en temas de corrupción. En el periodo de enero de 2023 a junio de 2024, o sea, en este año y medio, pues estamos hablando de que estas fiscalías, y hablo de las de los estados y la federal, porque también estamos entrando a ese análisis, iniciaron 23,775 carpetas de investigación por posibles delitos de corrupción. ¿Esto qué significa? Que al día, por lo menos se están iniciando 40 nuevas indagatorias por hechos de corrupción en México, ¿no? Este es el promedio más actual y yo les diría que tal vez la cifra redonda que podemos arrojar del estudio de la actividad de estas fiscalías en año y medio. Por lo menos todos los días inician 40 indagatorias nuevas por hechos de corrupción. O sea que imagínense el tamaño del problema del que estamos hablando, ¿no? La siguiente, ¿no? Como ya mencionaba Adri, pues el tema de la transparencia, ¿no? Estos números, ¿no? Ahorita vamos a pasar un poco a algunos desgloses, pero recalcar, son números que vienen de las fiscalías, los obtuvimos vía solicitudes de transparencia y muchas gracias también a las fiscalías que se tomaron el tiempo de entregar la información, algunas con mayor desglose que otras, ¿no? Pero sí es un esfuerzo importante. Estamos tratando de replicar. Ustedes seguramente están familiarizados con que cada mes el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, publica una cifra, por ejemplo, de homicidios, ¿no? Cada mes nos presenta un balance con los datos que vienen de las fiscalías, pero es un balance en general, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer nosotros en este año y medio fue replicar ese ejercicio, pero que las fiscalías especializadas nos indicaran cuántas carpetas han iniciado y cuál ha sido el resultado de estas, ¿no? Pero de nuevo, es gracias a temas de las solicitudes de transparencia, ¿no? ¿Qué hicimos con esa información? Antes que nada, emitimos en el documento se proponen una serie de recomendaciones que estas van dirigidas para los fiscales. Si quieren revisar esa parte, al final del informe van a encontrar el desglose de las recomendaciones, ¿no? Porque además aquí hay un ánimo constructivo, ¿no? Con el tema de las fiscalías. Se trata de que en realidad, aunque ustedes ven ahora el resultado del análisis y seguramente verán el diagnóstico y habrá alguna nota, se trata de que los fiscales vayan analizando y pues en colaboración con la sociedad civil pues también vayamos aportando soluciones a las problemáticas que enfrentan, ¿no? Lo que está tratando de decir Arturo es que los resultados que van a ver son horribles y van a asustarnos a todos y pareciera en papel por números que las fiscalías no están haciendo nada y queremos, ojo, decir, sí están haciendo, pero como lo vuelvo a decir, la idea es no los podemos dejar solos a combatir a justamente un delito que a todos los ciudadanos, todos somos víctimas de la corrupción, eso es lo que sustenta la organización TOJI, lo que hemos trabajado por muchísimo tiempo. Abandonar a una institución y creer que una institución sola va a resolver el problema no es viable y lo que vamos a mostrar nos va a asustar, pero la idea es construir y no nada más decir, bueno, ya están ahí perdidos. Entonces, la idea no es destruir, sino construir. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí en la presentación hicimos una síntesis de las recomendaciones, ¿no? Estas no voy a abundar tanto ahora en este momento, pero las pueden revisar. Si se fijan, por ejemplo, la primera recomendación que esa sí me gustaría hacer énfasis, la importancia de una ley general de combate a la corrupción, porque es lo que los fiscales más nos han mencionado que es un problema para ellos, porque cada estado tiene su catálogo de delitos de corrupción. El problema es que en algunos estados varía bastante respecto a otros y eso muchas veces ocasiona problemas de coordinación. Entonces, lo que ellos están intentando
es que se emule o que haya, por ejemplo, lo que vimos en el secuestro, ¿no? Hay una ley general de combate al secuestro. Y eso es importante porque además de establecer, por ejemplo, pues, qué es el secuestro, los tipos delictivos, etcétera, también pues cómo se debe de constituir los esfuerzos en el país para combatirlo. Y en ese sentido, una de las cosas que están interesados los fiscales de todos los estados es que pudiera haber esta gran guía, déjenme decirlo en términos coloquiales, ¿no? Una gran guía donde se establezcan qué delitos les toca investigar y cómo hacer, ¿no? Porque también una cosa que hemos visto, y en ese sentido va la recomendación 2, por ejemplo, es que a muchas fiscalías anticorrupción les han ido pasando delitos que desde el punto de vista de los fiscales, pues no todos son necesariamente delitos de corrupción, ¿saben? Por ejemplo, hay un estado al que le pasaron los delitos de tortura, ¿no? Y entonces la lógica es, no, pues es que la tortura la cometen servidores públicos. Sí, hay una confusión, ¿no?, en los tipos penales. No porque lo cometa un servidor público quiere decir que es un delito de corrupción. Y eso pasó con Nuevo León. Ese es un caso muy interesante. De repente empezamos a ver de la cifra de los años anteriores a este, tenían un aumento impresionante de casos. Cuando ya nos metimos a preguntar por qué habían tenido mucha más corrupción, o sea, casos de corrupción, en realidad resultó de que les pasaron a ellos todo el tema de tortura. No tiene nada que ver la especialización que requiere, vuelvo a repetir, un tema de allegarse de recursos públicos al tema de tortura. Eso lo cometen sí servidores públicos con investidura de servidor público, pero no es un tema de corrupción. Y eso es una recomendación que nos parece muy importante, dejar a las fiscalías anticorrupción en su especialización. Uh-huh. Sí, porque también hay algunos otros estados donde sienten que les hacen falta que les pasen algunos delitos, ¿saben? O sea, ellos ven que en otros estados hay delitos que están en sus catálogos, pero en su caso no. Entonces, lo que buscan es que haya una guía general, ¿no? Y en ese sentido creo que seguramente eso corresponde también, evidentemente, requiere reformas legislativas, pero me parece que ellos están en el ánimo y ellos tienen, pues además, la CONAFA, que es la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, y desde ahí ellos pueden impulsar algunas cosas. Entonces, en ese sentido, van las recomendaciones. Las siguientes no voy a abundar en ellas, pero se trata, evidentemente, de fortalecer el recurso humano, porque ustedes van a ver los números y ahorita voy a mencionar algunos. Pues evidentemente hace falta más gente. Hace falta más gente en las fiscalías en general y evidentemente en las fiscalías anticorrupción. La número 4, invertir en capacitación de agentes, policías y peritos. La recomendación número 5, invertir en implementar medios tecnológicos de investigación. La número 6, fomentar y garantizar la transparencia. Eso es importante, sobre todo ustedes, colegas, no les es ajeno lo que está pasando en estos momentos en México, y en ese sentido es muy importante que las fiscalías anticorrupción puedan atender sus solicitudes de transparencia. Hay fiscalías anticorrupción en el país que sí tienen mucha autonomía. El que tengan autonomía no solo en su constitución local significa que tienen sus propias unidades de transparencia. Entonces, si ustedes se meten a la plataforma nacional o como ahora vaya a quedar, pues uno puede dirigirle una solicitud de información directamente a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Pero si no tienen autonomía, no existe como opción pedirle la información a la Fiscalía Anticorrupción. Normalmente se tiene que ir la solicitud a la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Y en algunos casos, que en el informe los van a encontrar, eso puede generar complicaciones porque el área de transparencia de la Fiscalía General de Justicia no le pasa a la Fiscalía Anticorrupción la solicitud o se tarda mucho en pasársela. Y entonces lo ideal sería también, si no son autónomas, tal vez no pueden tener su propia unidad de transparencia, pero sí es importante que las Fiscalías Anticorrupción por lo menos tengan una vía libre con las fiscalías de justicia para poder las solicitudes de corrupción, de transparencia que les toquen a ellos, poder atenderlas, ¿no? Y bueno, el número 7, que es crear y establecer protocolos generales de actuación. Eso tiene que ver con ayudarles a investigar, ¿no? Si quieres pasamos la siguiente, Sergio, y nos vamos al Estado General de las Fiscalías Estatales 2023. Ahí mero. A ver, el análisis está dividido en dos, ¿no? Entonces, primero hablamos del año 2023 completo, ¿no? Algunos hallazgos importantes, ¿no? Aquí voy a dar como unos bullet points. Ustedes, insisto, en el informe y en la presentación y en el comunicado pueden encontrar mucha más información desagregada, incluso por estado, ¿no? Una buena noticia: en el 2023, 17 fiscalías anticorrupción tuvieron un incremento de su presupuesto respecto a 2022. Eso es importante, ¿no? Sobre todo porque sí estamos viendo que son organismos nuevos, necesitan más dinero, pero sí conforme van pasando los años, porque lo mismo pasó en 2024, sí se les están incrementando el número de recursos, ¿no? Entonces, 17 tuvieron un incremento de presupuesto y en algunos casos, en 6 casos en particular, este incremento fue del 25 hasta un 700% del 2022 al 2023, ¿no?
Las cargas de trabajo pues son importantes, ¿no? En promedio, los fiscales anticorrupción llegan a tener hasta 90 casos simultáneos cada agente del Ministerio Público que trabaja en una fiscalía anticorrupción. Es importante decirles que una noticia positiva es que las cargas de trabajo para los agentes del Ministerio Público especializados en temas de corrupción son menores a los que tienen los agentes del MP que ven los delitos en general, que es una locura. O sea, hay agentes del MP en varios estados que tienen hasta 300 casos simultáneos que resolver, lo cual evidentemente es buena parte de la explicación de la impunidad. Sin embargo, de todas formas, aunque sean 90 casos en promedio, ¿no? En el caso de los fiscales anticorrupción es mucho. Imagínense ser un agente del Ministerio Público y tener que resolver 90 casos, ¿no? Está complicado, ¿no? El capital humano es un reto. En el 2023 tuvimos 13 fiscalías anticorrupción que tuvieron menos de 5 policías de investigación en su equipo, ¿no? Y pues los policías de investigación son básicamente los que les ayudan pues, a indagar en el terreno todo, ¿no? Entonces, imagínense atender estas cargas de trabajo con 5 policías, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchas fiscalías anticorrupción? Tienen que pedir el apoyo de las fiscalías generales de justicia para que les envíen policías ministeriales, pero son policías ministeriales que muy posiblemente tampoco tienen la capacitación y especialización adecuada. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo. No es lo mismo los delitos que entran a Nayarit, por ejemplo, en el estado de Nayarit o Quintana Roo, de los que están entrando al estado de México. Entonces, cuando hablamos de los promedios, por ejemplo, qué promedio de peritos o qué promedio de policías de investigación tienen, es muy ambiguo y cambia, eso es importante acotarlo. Por ejemplo, que el estado de México trabaje con cinco policías de investigación, evidentemente estaría sobrecargado por la naturaleza de lo que vive el estado de México, que sabemos que en sí mismo es un país y una economía en sí mismo, y no es lo mismo, por ejemplo, estados como Nayarit, que tiene una tasa menor de este delito y entonces a lo mejor podría funcionar con 5 policías. Sin embargo, lo que queremos decir es que en general cambia y tenemos fiscalías que tienen muchísimas policías en número. Sin embargo, el promedio de casos que atiende cada policía sí sigue siendo deficiente, y la parte importante es necesitamos tener policías que investiguen dentro de o sea, que tengan una técnica. ¿Por qué? Porque si sueltan la investigación, ponen en riesgo, o sea, acordémonos de la naturaleza de este delito, son gente que por lo general está en el poder. Entonces, sí hay una filtración de información a otra área de la fiscalía, y esa persona resulta que es amigo, compadre o conoce a la persona que está siendo investigada, ya se puso mucho en riesgo esa investigación. Entonces, tener tu propio equipo que pueda mantener una investigación secreta es fundamental, y creemos, esa es otra recomendación cuando hablamos de especialización de los investigadores, no se tienen estas células que puedan contener la secrecía de la investigación. Hubo en el 2023 12 fiscalías anticorrupción que no tienen peritos, ¿no? No quiere decir que no participen peritos en sus investigaciones, eso es importante aclararlo, pero usan los peritos de la Fiscalía General de Justicia. En ese sentido, creemos que es ideal que las propias fiscalías anticorrupción dentro de sus propios equipos puedan incorporar peritos. Muchas sí los tienen, ¿no? Pero hay 12 fiscalías que no tienen peritos. Otra buena noticia, con excepción de 5 casos, la mayoría de las fiscalías anticorrupción pueden reconocer a los ciudadanos en general como víctimas de casos de corrupción. Esto no es un tema menor. Cuando en una investigación se reconoce, por ejemplo, a un ciudadano como víctima, significa que esta persona, o en su caso, si se trata de una organización, puede ayudar a la Fiscalía en la investigación, puede consultar la carpeta de investigación, puede revisar los avances, y eso es muy importante porque se puede hacer estos trabajos en equipo, y además por un tema de rendición de cuentas, ¿no? Y nos encontramos con la buena noticia de que la mayoría de las fiscalías anticorrupción de los estados sí está en sus posibilidades darle ese reconocimiento a los ciudadanos de que pueden ser víctimas en un caso en particular, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es lo que les decíamos, ¿no? Hay una gran heterogeneidad en cómo están constituidas las fiscalías, y un ejemplo es cómo manejan sus recursos. Hay 7 fiscalías anticorrupción en el país que pueden cada año pedir su propio presupuesto y además lo administran. Es el caso de 7 fiscalías. Hay 5 fiscalías anticorrupción que no tienen la capacidad de ellas directamente pedirle a su Congreso su presupuesto, pero sí tienen la capacidad de administrarlo, es decir, de ellos mismos emitir sus convocatorias, sus contratos, etcétera. Pero desafortunadamente tenemos el caso de 20 fiscalías anticorrupción que no pueden ni solicitar su presupuesto ni administrarlo. ¿Eso qué significa? Que pues básicamente todos sus recursos los maneja la Fiscalía del Estado. Entonces es complicado porque
pues quien conoce mejor sus necesidades, lo que le hace falta, pues es la Fiscalía Anticorrupción, pero no tienen ellos el control de los recursos para decir, no, pues yo voy a invertir este año en, no sé, necesito más computadoras, más escáneres, o tal vez invertir en cursos de capacitación. No tienen esa libertad. Entonces, en ese sentido, nos parece importante que se avance, sobre todo, a por lo menos tener la capacidad de administrar su propio presupuesto, ¿no? La siguiente diapositiva, bueno, la siguiente es el reto de resolver los casos, y aquí es el punto central que les mencionaba Adrián hace unos minutos, ¿no? Esta figura que ustedes ven aquí es algo que comúnmente se conoce también como el embudo penal. ¿Qué significa? Que conforme del gran universo de investigaciones que se inician, conforme va avanzando las fases del procedimiento, en realidad pues se va acotando bastante el número de las que llegan por ejemplo, a tener elementos suficientes para ser presentadas ante un juez, o las que se convierten en procesos efectivos, ¿no? O las que llegan a sentencia, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el 2023, tenemos que se iniciaron 15,356 carpetas de investigación por delitos de corrupción en 2023, ¿no? De enero a diciembre. De esas 15,356, 5,900 tuvieron alguna resolución. ¿Qué pasó con el resto de las carpetas de investigación? O siguen abiertas, ¿no? Sin algún tipo de solución, o hubo 2,846 que simplemente fueron archivadas. Archivarlas significa que pues las dejan como congeladas, a ver si en el futuro pasa algo, pero pues es básicamente como que siguiera abierta a perpetuidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tampoco podemos considerar que el que se envíen a un archivo pues es una forma de resolución, porque incluso al determinar que no hubo un delito, es una forma de resolver un caso, ¿eh? Muy posiblemente hay carpetas de investigación donde, pues, o sea imposible saber quién cometió el delito, o no existió el delito, y decretar eso, el no proceder penalmente, pues también es un desenlace, vamos, ¿no? Pero en ese sentido, si se fijan, de 15,356, solo 5,900 tuvieron un desenlace, ¿no? Entonces, ahí se va acotando. Luego, donde sí ya tenemos una reducción muy importante, es en cuántas de estos casos se han convertido en procesos abiertos ante un juez, ¿no? 489. Estamos básicamente hablando del menos del 6% de todas las indagatorias que se iniciaron en el 2023. De ahí que es muy importante, ¿no? Y estos promedios son muy similares a los que ocurren a nivel nacional en las fiscalías de justicia. Esto no es exclusivo de las fiscalías anticorrupción, pasa en general en las fiscalías de justicia del país, y de ahí que se ha insistido mucho en que más allá de la importancia de una reforma del Poder Judicial, pues si se fijan en términos de corrupción, pues en realidad, por más que tengamos jueces excelentes, pues ellos estarían atendiendo aquí 489 casos, nada más. Pero el universo era de 15,000 casos, ¿no? Entonces, es importante que se haga mucho trabajo en el área de las fiscalías, ¿no? Y finalmente, en el 2023, obtuvimos 128 sentencias condenatorias, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito, sobre todo, pues si las comparamos con el gran universo de indagatorias que se iniciaron en ese año. Estamos hablando de menos del 1%. Un dato preocupante, ¿no? 13 fiscalías anticorrupción en 2023 no obtuvieron ni una sola sentencia, ¿no? 13 de ellas, ¿no? Y hay 2 casos, Tamaulipas y Guerrero, que no lograron ni siquiera judicializar algún solo caso. Dejen ustedes de sentencia, no lograron en todo el año presentarle a un juez una sola acusación, ¿no? Entonces, les diría que son los casos donde hay mayores áreas de oportunidad en ese sentido, ¿no? La siguiente, en el estudio ustedes van a encontrar que se diseñaron una escala de valoraciones o de calificaciones, ¿no? En cada uno de los ejes. Aquí no voy a ahondar tanto, pero sí hay un avance, ¿no? En 2023 lo vemos respecto a lo que vimos en la fotografía del 2022. Tenemos un avance en las calificaciones positivas en todos los ejes en cuestión de las fiscalías. Aquí los números, por ejemplo, si ven que dice un satisfactorio en 2022 en el eje marco jurídico y 5 satisfactorios en 2023, es que son 5 fiscalías anticorrupción que tuvieron calificación satisfactoria. Entonces, si se fijan, crecieron el número de fiscalías con buenas calificaciones en los 5 ejes en 2023, pero sigue habiendo, pues, calificaciones no tan favorables en ejes como capital humano,
o en ejes como pues, resultados, obviamente que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el detalle lo encuentran a fondo en el informe. Avanzamos a la siguiente, Sergio, por favor, ya vamos casi a terminar. En el 2024, como les comentaba, quisimos hacer también una aproximación, aunque aquí evidentemente tomémoslo con pinzas porque es el primer semestre del 2024, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo en este año? Tuvimos en en el primer semestre del 2024, ¿no? Un presupuesto, bueno, esto es en general, en el 2024 las fiscalías anticorrupción tuvieron 709 millones de pesos de presupuesto, 15 fiscalías tuvieron un incremento de sus recursos, lo cual, les digo, es una buena noticia. Estamos viendo una tendencia positiva en el sentido de que los recursos se van incrementando. En el 2024 las fiscalías anticorrupción reportaron que tienen 243 agentes del Ministerio Público, ¿no? En 7 estados creció el número de agentes del MP en las fiscalías anticorrupción y solo en 3 hubo una disminución, lo cual está bien, ¿no? Porque pues, si son pocos, esperamos que por lo menos no disminuyan. En la mayoría creció, aunque sí es preocupante que haya habido 3 fiscalías anticorrupción donde decreció el número de agentes del Ministerio Público. Un caso aquí, por ejemplo, muy en foco rojo, es el de la Fiscalía Anticorrupción de Guerrero. En la Fiscalía Anticorrupción de Guerrero, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es un estado, pues no es un estado pequeño, y solamente tienen 2 agentes del Ministerio Público Anticorrupción, y uno de esos agentes es la titular de la Fiscalía. Entonces, imagínense, 2 agentes del Ministerio Público para indagar todos los delitos de corrupción de un estado, pues está complicado, ¿no? Siguiente diapositiva, ¿no? En el primer semestre de este año, las fiscalías anticorrupción iniciaron 7,258 carpetas de investigación, ¿no? Que si se suman a las de 2023 les da el gran total que les mencionaba al principio. Primer semestre del año, 7,258 carpetas de investigación. La tendencia, si esta tendencia se mantiene en el segundo semestre del 2024, quiere decir que nos vamos a mantener casi en el mismo nivel de carpetas iniciadas respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una estabilización en el tema de los delitos de corrupción. No están creciendo, pero tampoco están disminuyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un reto, ¿no? En cuestión de resolver los casos. Un dato que nos preocupa, en el primer semestre del año, otra vez, 2,500 carpetas se enviaron al archivo. Si ustedes recuerdan, les dije que en el 2023 fueron 2,800 enviadas al archivo, pero en este año, tan solo en el primer semestre, son 2,500. Eso quiere decir que muy posiblemente 2024 va a cerrar con un mayor número de carpetas archivadas. E insistimos, no nos parece que archivar los casos sea una solución ideal, porque pues, es como dejarlos congelados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un foco rojo. Una buena noticia, en el primer semestre hubo más de 500 casos, ¿no? Judicializados, 522, que bueno, evidentemente ocurre lo mismo, ¿no? Si tenemos 7,000 carpetas y solo 500 casos judicializados, parecen pocos, pero igual se está haciendo un trabajo intenso en ese sentido, ¿no? Y de nuevo nos preocupa que en el primer semestre del año 5 fiscalías anticorrupción no lograron enviarle un solo caso a un juez, ¿no? En los primeros 6 meses del 2024. Entonces, ahí tenemos retos importantes. Avanzamos, es un avance de las calificaciones de 2024. Avanzamos a la siguiente. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción Federal, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción a nivel federal comenzó a funcionar en el 2019, ¿no? Cuando se nombró a la titular de la Fiscalía Anticorrupción. La propuso el fiscal general de la República y el Senado de la República avaló el nombramiento de la fiscal anticorrupción y con eso entró en funcionamiento la Fiscalía Especializada en Materias de Combate a la Corrupción. Es una fiscalía que opera en realidad dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República, lo que antes era la PGR, entonces no es propiamente una institución autónoma, ¿no? O sea, es decir, aquí se da el mismo caso. Si queremos enviarle una solicitud de transparencia a la Fiscalía Anticorrupción Federal, no hay forma de enviársela a ella directamente, hay que enviársela a la Fiscalía General de la República, ¿no? Nos encontramos, en esa diapositiva justamente, nos encontramos con una situación irregular a nivel federal que no vimos en ningún estado. Por alguna razón, la Fiscalía General de la República ha mantenido una unidad paralela para atender delitos de corrupción distinta a la Fiscalía Especializada. Sabemos, porque es un fenómeno que lo comenzamos a ver desde 2019,
pues que el plan era que esa unidad especializada en delitos de servidores públicos, que existe porque antes no había fiscalía especializada en temas de corrupción, y tenía que haber una unidad dentro de la vieja PGR o ahora FGR que investigara los delitos de corrupción de los servidores públicos. Pero se suponía que cuando entrara en funcionamiento de la Fiscalía Especializada Federal, pues los casos de esa unidad anterior se iban a pasar a la nueva. Por alguna razón no se han pasado. Entonces, dentro de la misma Fiscalía Federal parecen existir dos áreas distintas investigando delitos de corrupción de servidores públicos, pero en realidad la que debería de hacerlo únicamente es la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. El dato es aún más preocupante porque si ven esta tabla, la unidad esta paralela inicia mucho más casos que la Fiscalía Especializada en materia de corrupción federal, y algunos de esos casos son casos muy relevantes. Les puedo decir que muchas de las carpetas de investigación del tema de Odebrecht o el tema de la estafa maestra, por ejemplo, no todas, pero muchas, están en esa unidad paralela y no en la Fiscalía Especializada, lo cual evidentemente es una situación extraña. Y el otro dato preocupante, esta unidad paralela de la Fiscalía Federal inicia más casos, pero resuelve mucho menos. Es decir, si ustedes ven aquí en la tabla, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en materia de corrupción logró judicializar el 6% de sus casos, que es un promedio similar al de las fiscalías de los estados, ¿no? Estamos hablando que básicamente el 6% de las carpetas de investigación llegan a ser presentadas ante un juez, pero la unidad paralela que les comento solo judicializó el 1%. Entonces, tenemos una unidad paralela que acapara más casos, muchos más casos, ¿no? O sea, la diferencia es enorme. Fíjense, en 2023 la Fiscalía Anticorrupción Federal inició 755 carpetas de investigación por posibles delitos de corrupción a nivel federal, ¿no? 755 en un año, que es una cifra importante. Pero la unidad paralela inició más de 3,000. Es decir, que son casos que tenían que estar en la Fiscalía Especializada. Entonces, esa es una situación que, insisto, no la vimos en los estados, no sabemos por qué eso está ocurriendo a nivel federal. En la siguiente diapositiva, miren, la Fiscalía Federal Anticorrupción tuvo un presupuesto en el 2023 de 223 millones de pesos. Es un presupuesto importante, pero evidentemente porque se trata de una fiscalía que tiene jurisdicción en todo el país. Los delitos de corrupción federales pueden ocurrir en cualquier entidad de la República. Es un presupuesto en promedio 8 veces mayor que el que recibieron las fiscalías anticorrupción de los estados. Cada uno de los agentes de la Fiscalía Anticorrupción Federal, aquí estamos concentrándonos en el análisis de la fiscalía, de la única que debería de funcionar, la unidad paralela. En este sentido, destacamos esta anomalía, pero lo dejamos de un lado. Hablando de la Fiscalía Especializada, cada uno de sus agentes del Ministerio Público en el 2023 recibió 10 nuevos casos, lo cual es un promedio mucho mejor que el de los estados, ¿no? 10 casos es una cifra manejable, ¿no? Sin embargo, el promedio de casos que resuelve la Fiscalía Federal, ¿no?, es muy similar al promedio de los estados. Es decir, la Fiscalía Federal tiene más presupuesto, tiene mayor personal, pero su promedio de desempeño básicamente es muy similar al promedio de las fiscalías anticorrupción de los estados, ¿no? Esto es 2023. En el 2024, esta es otra cosa que nos preocupa, ¿no? Quisimos replicar el mismo ejercicio de revisión de la Fiscalía Federal en el primer semestre del 2024 y no se pudo, porque la Fiscalía General de la República, el área de transparencia, nos contestó que no nos podía dar la información como le estábamos solicitando. Lo extraño aquí es que es el mismo cuestionario que se envió en el 2023. Y si se fijan, en el 2023 nos entregaron la información, tan es así que acabo de describir algunos números, pero en el 2024 no nos la quisieron entregar. Comparamos ambas respuestas y lo que identificamos es que en el 2023, cuando enviamos la solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República, esta se la remitió a la Fiscalía Anticorrupción y nos respondieron. Pero en el 2024 la unidad de transparencia se quedó con la solicitud. Nunca se le envió a la Fiscalía de Anticorrupción. Es decir, en este caso la omisión del 2024 no es atribuible a la Fiscalía Federal Anticorrupción, es atribuible a que la unidad de transparencia, por una decisión que no entendemos, no le envió la solicitud a la Fiscalía Federal Anticorrupción. De ahí que una de las recomendaciones que les mencionaba al principio, es muy importante que las Fiscalías Anticorrupción cuenten con sus unidades de transparencia, o por lo menos cuenten con la comunicación suficiente con las Fiscalías Generales
para que les pasen las solicitudes. Insistimos con la Fiscalía General de la República que por qué había pasado esto, nos dijeron que lo iban a analizar, ¿no? Esa respuesta le dieron a la investigadora, pero bueno, al final del cierre del reporte no hemos recibido los números de 2024, esperamos que en todo caso cuando se complete el 2024 podamos tener esa respuesta, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? De cómo una misma institución de un año a otro puede darle un matiz distinto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esos son los datos más importantes. Insisto, en el comunicado pueden identificar. Si ustedes quieren ver qué estados están, hacer comparativas entre estados, más allá de que, como acaba de decir Adri, cada estado tiene su contexto particular, o sea que también yo les diría que hay que tener también ahí cuidado a la hora de poner un estado frente al otro. Algunos tienen más recursos, otros menos, otros tienen más población, otros menos. Pero bueno, la información en el informe está desagregada entidad por entidad, tanto para 2023 como para 2024, y en el análisis de la Fiscalía Federal 2023. Y al final del informe, insisto, si quieren ustedes incluir en sus notas qué recomendaciones están dando, lo van a encontrar al final del documento de 100 páginas, ¿no? A grandes rasgos sería eso. El informe está disponible en www.tojil.org. Ahí está la última versión a partir del día de hoy y están las versiones anteriores. Entonces se puede un poco comparar. Si quieres meterte a un estado, si ha recibido más o menos recursos del 2019 al día de hoy, se puede ver. Y como mencionó Arturo, el trabajo que nosotros publicamos el día de hoy no va encaminado a hacer una crítica solamente, sino a ser constructivo. Va de la mano con que vamos a estar presentándole a los fiscales en la reunión anual que tienen, no solamente los resultados, sino les vamos a dar herramientas, vamos a proponerles un protocolo de priorización de casos. Eso es muy importante, un tema de recomendación que metimos. El tema es, no pueden estar desviando recursos, por ejemplo, por un desvío y de repente existe por una caja chica de $1,000 sobre un desvío que puede ser una red de corrupción. Entonces hay un tema de qué casos, si tienes ciertos recursos, qué casos vamos a priorizar, y en eso queremos como ayudarles y abonarle a las autoridades, a estas instituciones a tener un esquema de cómo priorizar casos. Y el segundo y muy importante es, por la naturaleza de este caso y a nivel internacional se ha demostrado que gran parte de la información viene de lo que le llamamos alertadores o whistleblowers, y mucho de estas fiscalías no tienen un programa de alertadores interno, alertadores anónimos. Entonces les estamos construyendo pues un protocolo que vamos a socializar con ellos y que creemos que puede dar resultados para que la gente empiece a aportar información. Generalmente los casos de corrupción pasan hacia dentro de instituciones, hacia dentro de empresas, y es importante tener un canal de denuncia anónimo y completamente seguro para que la gente empiece a aportar información. No es algo que decimos nosotros, la gran mayoría de los países tienen este tipo de programas y son programas muy exitosos. Entonces, les agradecemos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Díganos, sí, creo que nos escuchamos, ¿no? Sí, tengo dos preguntas. Después de todos estos datos que nos dieron, ¿ustedes estarán de acuerdo con que las facultades que el Congreso de la Unión le acaba de dar a la Secretaría de Seguridad y el presupuesto con esta estrategia que está planteando la presidenta Sheinbaum podría dar resultados al facultarlos de la investigación? Usted está diciendo que las fiscalías no tienen investigación, ahora van a tener facultad y recursos para investigar. Entonces podría avanzar esto, tener una mejoría por una parte. Por otra parte, también nos comentaron que gran parte de este informe que ustedes hicieron, entre otras fuentes, tienen al INAI. Y acabas de decir, Arturo, que las unidades de transparencia en las fiscalías no están funcionando. Con la desaparición del INAI, esto también podría aumentar la corrupción. O sea, por un lado es bueno y por otro lado, ¿qué opinan ustedes? Voy a empezar. Yo soy, y desde Tojil, y creo que puedo hablar a nombre de la institución, nosotros creemos en que la investigación de los delitos, incluidos los de corrupción, que tienen una alta especialización, sí podrían y deberían de hacerse desde las policías. Obviamente considerando el contexto mexicano, donde, y lo vuelvo a decir, hay mucha filtración por parte de agentes del gobierno o agentes que trabajan en instituciones de seguridad y de justicia,
con el crimen organizado, con redes de corrupción, me parecería que en un principio es peligroso como el abrir estas investigaciones, puede ser peligroso por el tema de la filtración. Sin embargo, sí creo que la única forma en que se tiene que hacer, o sea, la única forma de exponenciar la posibilidad de investigar sí tiene que ser en policías. Entonces estoy muy de acuerdo con la estrategia de reforma al artículo 21 constitucional que propuso la presidenta. Me parece muy importante echar a andar las facultades de investigación que ya se tenían anteriormente, pero ahora se hicieron explícitas, y que se le dio al secretariado ejecutivo pues esta posibilidad de crear acuerdos y lineamientos para ordenar la estrategia de seguridad y de justicia a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno. Me parece una estrategia muy atinada. Ahora bien, el abrir la posibilidad de invertir dinero y recursos en bases de datos e investigación que se necesita a las policías es un gran primer paso y lo hemos celebrado. Escribimos una columna la semana pasada. Sin embargo, si no se entra a reformar también la forma en la que se investiga el mando, lo que le llamamos el mando y conducción del Ministerio Público, se va a volver lo que decíamos el famoso embudo. Se va a atorar todo cuando las policías pueden hacer una investigación preciosa con los mejores datos de prueba, que tengo la certeza de que lo harán, y lleguen y lo entreguen a la fiscalía. Si no se entregó en las formas correctas y legales, pues por un tema jurídico se puede caer todo el caso, y creo que es muy importante cuidar esa transición de una investigación a la parte de la fiscalía, que yo sigo diciendo que las fiscalías deben de ser abogados que conducen una investigación, más no deben de ser investigadores. Entonces es un gran primer paso. Entonces esa transición y coordinación entre Secretaría de Seguridad a la Fiscalía para poder presentarle un caso precioso al Poder Judicial, me parece que es donde está el pantano o el riesgo. O sea, las fiscalías se tienen que abrir y se tienen que poner en escrutinio ciudadano y se tienen que sacar de ahí las manzanas podridas. Hay mucha gente valiosa allá adentro, pero de verdad se tienen que limpiar las fiscalías para que las investigaciones lindas lleguen y se puedan procesar de manera correcta. Entonces sí me parece atinada el darle las explícitamente facultades de investigación que ya tenían, nada más no se estaban utilizando de manera correcta, las policías. Y la segunda pregunta del INAI yo creo que nos casamos con una idea de que la autonomía es una respuesta en sí misma, y empecé diciendo, muchas de las fiscalías anticorrupción que tienen autonomía a lo largo de los 4 años que llevamos haciendo este reporte no han demostrado que dan mejores resultados. La autonomía en sí misma incluso puede ser un factor contraproducente. Y voy a poner un ejemplo, hay fiscalías anticorrupción con muchísima autonomía, pero tan autónomas que están solas en un rincón y nadie les habla y nadie se coordina, que tiene por un lado cosas benéficas, que sí pueden llevar una investigación secreta, si tuvieran mucho presupuesto, si tienen una cédula de investigación, si pueden interconectarse, si tienen bases de datos, etcétera, todos los supuestos. Si están nada más ahí solas, sin que nadie los pele, como la muñeca fea de la esquina, no funcionan, y al contrario, quedan fuera o rezagadas de investigaciones que se pueden hasta duplicar en las fiscalías generales. Lo mismo en temas de transparencia. Nosotros hemos tenido buena y mala experiencia. La transparencia es fundamental para tener un Estado de Derecho democrático, todos lo sabemos. Sin embargo, muchas veces el tener un intermediario, como es en este caso las unidades de transparencia, pues entorpece la información. Muchas de las fiscalías anticorrupción ni siquiera se enteraban que hacíamos nosotros al principio esta solicitud de información, porque el tema de transparencia decidía ellos recopilar la información y no lo hacían de manera correcta, y no tienen por qué saber, no son quienes están operando, no son materialmente los que están haciendo el ejercicio. Entonces, si me preguntas si en sí mismo pienso que el desmantelar la autonomía de estas instituciones es un factor bueno o malo, la verdad es que creo que es otro modelo. Y no es ni bueno ni malo, solamente hay que ver cómo se va a instaurar el acceso a la información directamente en las instituciones que existen. Si no va a haber un mecanismo obligatorio para que las autoridades que materialicen las funciones nos den información a las organizaciones o al ciudadano de a pie, me parece que sí es un retroceso gravísimo, pero sí lo que se está planteando, y tengo entendido, es sí crear un mecanismo obligatorio para que directamente nos den información. Me parece que pues podría ser un avance y quitar un intermediario. Entonces no creo que la autonomía en sí misma pueda hablar del resultado que pueda haber. Sí, aquí nada más agregaría que lo importante es que finalmente los dueños de la información siempre han sido las dependencias, los sujetos obligados. O sea, en realidad el INAI había creó una plataforma y las vías que la verdad han avanzado mucho en los últimos años y han facilitado el poder enviarle las solicitudes a las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que
es importante que esos puntos fuertes se mantengan independientemente de que ahora sea la nueva Secretaría Anticorrupción quien lo maneje. En el tema de corrupción, déjenme decirles, sí es muy importante el tema de la transparencia, porque recordemos que en la Ley General de Transparencia, las carpetas de investigación, por ejemplo, son información reservada, pero los delitos de corrupción en general son delitos de interés público. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante va a ser que lo que ahora quede, pues sea una instancia donde cuando, más allá de datos estadísticos, que esos en realidad sí se tienen que proporcionar, pues haya una instancia que de alguna forma garantice que llegado el momento en que un ciudadano o una organización quiera conocer más a fondo un caso en específico, y ya sé que una Fiscalía General de Justicia, una Fiscalía Anticorrupción diga, no, este caso de corrupción yo me parece que debe de estar bajo reserva, que persistan los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan decir, no, me parece que yo sí tengo derecho a esa información, y que esa instancia pueda resolver efectivamente esa controversia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede en ese sentido, pero el tema de corrupción, la transparencia es fundamental, ¿no?